Hablemos de mundos. Doctora Marta Eva Viveros Sandoval, un gusto estar con usted el día de hoy, hablando de un tema tan relevante como lo es COVID-19 y bueno, pues qué mejor que con una experta en el área. Muchas gracias, maestro Alan Cano. Pues es un gusto estar aquí y tener estos espacios para compartir algo del conocimiento que hemos generado en el Laboratorio de Hemostasia y Biología Vascular, donde somos colaboradores, y pues con toda la experiencia que hemos ganado en estos 2 años tan intensos de esta pandemia, ¿no? Sí, ya 2 años desde el primer caso, doctora, y bueno, la pregunta inicial, tal vez un poco cruda, es ¿en dónde estamos, no? ¿En qué punto de la pandemia estamos? Pues afortunadamente estamos en un punto muy bajo de contagios en este momento en nuestro país. Prácticamente estamos ya dando por hecho que podemos ver la luz o estamos viendo ya la luz al final del túnel. En algunas regiones empezamos a escuchar que se empiezan a levantar las restricciones, y aunque esto todavía hay que tomarlo con mucho cuidado porque pues siempre puede haber nuevos brotes, nuevas oleadas, como se le ha llamado, que ya hemos vivido varias. Entonces yo sí soy mucho de la idea, y lo que hemos visto en otros países es que pues todavía no podemos dar por concluida la pandemia, sino que pues tenemos que estar todavía atentos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las autoridades de salud, porque pues hay el riesgo latente, ¿no?, de que pueda haber nuevas oleadas, pero bueno, ahora estamos en un momento de respiro en donde tenemos que seguir teniendo cuidados, pero pues volver a nuestras actividades, ¿no? Sí, claro. Me parece que toca un punto clave, lo de las oleadas, ¿no? Escuchamos una oleada en 2020, 2021, ahorita vamos saliendo de otra. ¿De qué depende una u otra oleada? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Qué es una oleada de COVID? Pues así se le ha llamado a estas curvas epidemiológicas en donde hay un incremento en el número de casos, y esto es debido pues a las nuevas variantes que han surgido del virus. Nosotros iniciamos, fue muy mediático como surgieron diferentes variantes, y SARS-CoV-2 que está ahora circulando pues no es el mismo que inició la pandemia. Tiene características muy similares, y por eso pues sí nos está sirviendo la inmunidad que hemos logrado, la inmunidad de las vacunas, pero pues también tiene otras características que son distintas. Hemos oído todos este nombre de Omicron, que empezó surgiendo como una variante en Sudáfrica, y que luego escuchamos en las noticias pues que no la debíamos de nacionalizar, como tú dices, ¿verdad? Porque esto pues nos puede llevar a problemas, ¿no? Claro. Sí, son situaciones que se prestan para discriminar a las personas, ¿no? Entonces, y bueno, actualmente creo que estamos en un momento muy tenso a nivel general, entonces más vale pues llamar las cosas por su nombre, ¿no? Es una variante del SARS-CoV-2 que se llama Omicron. ¿Y son diferentes los síntomas, doctora? ¿Los signos y síntomas? Sí, bueno, e incluso de Omicron ya tenemos varias subvariantes. La que inició se denominó, hubo una 1.1, hubo la 1, y ahora está creciendo una variante 2. Entonces, de estas mismas va habiendo mutaciones, va habiendo diferentes variantes. Cambia un poquito su código genético, y entonces esto hace que tengan cierta diferencia. Entonces, esta variante se ha caracterizado por un gran poder de transmisión, un poder infeccioso mayor, digamos, pero una sintomatología hasta cierto punto menos severa que las variantes iniciales. Y sin embargo, esto no necesariamente es por la variante, sino también porque también ha variado la población. Nosotros hemos cambiado. Hemos cambiado en el sentido de que mucha gente o bien ya ha sido infectada o bien ya tiene vacunas. Y
pues lo que se ha visto definitivamente es que el poder de las vacunas es tremendo. El beneficio, podemos ver comparativos en donde poblaciones que alcanzan una gran tasa de vacunación pues están respondiendo mejor y no están viendo casos tan severos, ¿no? Entonces, efectivamente son variantes en las cuales hay un mucho mayor número de pacientes, de personas contagiadas. Sin embargo, estas personas pues no necesitan llegar a un hospital, no claro. Pueden, como lo estamos viendo ahora ya en nuestro medio, pueden pasar la infección en casa y no necesariamente se agravan si no tienen factores graves de riesgo. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, en Hong Kong, no sé si hayas escuchado. Un nuevo rebrote, ¿no? Sí, estaba leyendo en las mañanas, en la mañana que China tiene otra vez el mayor número de casos, ¿no? Después de que inició la pandemia. Y esto me lleva a otra pregunta, doctora. Nos menciona usted que las vacunas sin duda son nuestra mejor herramienta como salud pública para contrarrestar este tipo de situaciones. Sin embargo, ¿qué posibilidad o qué tan probable es que aparezca una nueva variante, que haya una nueva oleada? ¿Y qué protección tenemos contra esta variante? ¿O de qué depende todo esto? Efectivamente, pues las vacunas están cambiando la historia y ha habido cierta controversia hacia qué tipo de vacunas puede ser la mejor. Y pues podemos decir que en general se ha visto una buena respuesta. Hubo cierta preocupación acerca de si algunas vacunas podían o no responder porque justamente las variantes en el virus fueron en la proteína Spike donde están dirigidas las vacunas, pero hasta el momento se ha visto una buena respuesta incluso en países en donde se aplicaron vacunas dirigidas específicamente para esta proteína. Entonces, lo bueno también es que tenemos un muy amplio rango de vacunas y aunque hay algunos países que prefieren las vacunas con tecnología de ARN, que se está viendo pues que tienen un mayor rango de protección de alguna manera, pues incluso de esta tecnología también tenemos una variedad de vacunas. Lo que sí es muy importante es hacer hincapié en que es necesario para conseguir pues bloquear este virus que la mayor parte de la población esté vacunada, que tengamos un muy alto porcentaje de personas vacunadas y que hayan recibido las diferentes dosis de las vacunas. Estamos hablando sobre las vacunas, sobre cómo están diseñadas y bueno, sabemos que fue un tiempo récord, ¿no?, en el cual se diseñó y se llevó a cabo la producción de esta vacuna, que existen diferentes plataformas, que la gran mayoría de ellas están dirigidas contra crear una protección contra la proteína Spike, que es la proteína de superficie del virus. Sin embargo, hay controversias sobre la protección que te da una vacuna y la protección que adquieres al estar contagiado, ¿no? A inicios de la pandemia se decía, bueno, es que me voy a contagiar y ya tengo protección, pero la pregunta era, pues, ¿vas a salir de la infección?, ¿no? Porque realmente era un proceso bastante complicado, ¿no? Era algo muy nuevo. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre una respuesta adquirida por una infección y una respuesta por un reto inmunológico que es la vacuna? Pues es una pregunta muy interesante porque justamente esto le preocupa mucho a la población y muchas personas consideran que por haber tenido la infección ya están protegidos y que no es necesario vacunarse. Sin embargo, la respuesta inmunológica a la enfermedad es sumamente variable. Varía con base en la sintomatología, la severidad de la infección que se tuvo, varía en cuanto a individuos, varía en cuanto a poblaciones, mientras que la inmunidad que se obtiene por la vacunación es mucho más homogénea. Entonces, esto es muy importante porque esta inmunidad que se obtiene por vacunación está estudiada en ensayos clínicos, ha sido valorada y en general puede manifestarse de una forma similar. En cambio, por ejemplo, si una persona tuvo una infección con una carga viral muy leve, prácticamente no tuvo sintomatología, es difícil que haya hecho una respuesta inmunológica suficiente que lo proteja posteriormente contra una infección. Entonces, definitivamente, sí son necesarias las vacunas, incluso en personas que han tenido ya la infección, si esta fue
fue leve. Y en esto a mí me gustaría que, pues tú que también estás en el área, nos hablaras un poquito de esto, porque mencionaste que estas vacunas se desarrollaron en un tiempo récord. Sin embargo, pues nosotros sabemos que no fue así, que realmente el conocimiento se estaba investigando estas plataformas de vacunas para otros virus y se usó esto. Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, lo que, como usted menciona, ¿no? Es un proceso que tiene años desarrollándose. Es como si estuviéramos hablando del caballo de Troya y bueno, tienen construyendo el caballo desde hace 10, 15 años y pues lo que cambiaron o lo que se adaptó fue el agente contra el que está diseñado, ¿no? Entonces, el desarrollo de estas plataformas como son la de RNA mensajero, la de adenovirus o vector adenoviral no replicante, pues son plataformas que tienen mucho tiempo estudiándose y que se adaptaron a esta contingencia actual. Sin embargo, pues como usted menciona, ¿no? Esta protección que otorgan estas vacunas, pues realmente desconocemos, como muchas otras cosas de la pandemia, qué protección va a tener frente a nuevas variantes, cuánto tiempo va a durar la inmunización. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de influenza, que pues cada año hay que estar reforzando el sistema inmunológico. No sabemos en SARS-CoV-2 cómo va a funcionar, entonces pues estamos expectantes de eso. Exacto, y para esto es muy importante estos ensayos clínicos, ¿verdad? Afortunadamente cada vez hay mayor información en donde han estudiado la respuesta de poblaciones. Están haciendo ensayos en los cuales, por ejemplo, se mide la carga de anticuerpos, que es lo que nos da la protección después de ciertos tiempos de aplicadas las diferentes vacunas. Entonces, pues los diferentes países, los diferentes laboratorios farmacéuticos están siguiendo muy de cerca sus vacunas para saber cuáles son aquellas que proveen una mejor inmunidad y que ésta sea persistente por un largo tiempo. Pero pues mientras llegamos a esto, pues podemos decir dos cosas. Algo que yo quiero resaltar es la seguridad de las vacunas. Hay muchos ensayos en los cuales se ha visto que prácticamente el riesgo es mínimo, son excepciones, las podríamos calificar de esta manera, en donde ha habido respuestas negativas a la aplicación de las vacunas y son en una población sumamente baja, mientras que hay miles, ya millones de personas que han recibido estas vacunas sin tener ningún problema de salud y al contrario, entonces yo soy verdadera fanática y defensora de estas vacunas. De la vacunación. Sí, que a esto se le llama eventos adversos asociados a vacunación, ¿no? Y que son realmente algo que ocurre o que puede ocurrir con cualquier fármaco, con cualquier biológico, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a responder qué cuerpo. En medicina decimos todo fármaco cobra por curar. Afortunadamente la cuota en el caso de las vacunas es muy baja y con todo fármaco me refiero incluso a los agentes naturales, porque hay personas que dicen, no, es que esto es de una planta, entonces no me va a hacer daño, esto es totalmente inocuo. Y no, hay plantas medicinales que tienen un poder muy, muy fuerte y que tienen efectos farmacológicos muy, muy fuertes, pero pues hay esta asociación a veces, ¿no? En que esto es natural y no me va a hacer daño. Entonces, pues las vacunas tienen un rango de seguridad muy, muy grande y pues la prueba está en todos los millones que hemos sido vacunados y que estamos muy bien. Aquí platicando. Aquí platicando. Doctora, y algo que ha resaltado en esta última oleada y en este último trimestre de lo que va de la pandemia es las secuelas por COVID. O sea, hay personas que dicen, yo me contagié en el 2020 y todavía me duele el cuerpo, todavía tengo dolores de cabeza, tengo problemas para concentrarme, tengo insomnio, que sí tengo problemas digestivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es? O sea, ¿por qué se le llama COVID largo, long COVID o COVID persistente? ¿Qué es esto? Pues esto es algo que está surgiendo y que realmente nos estamos dando cuenta que estábamos tan ocupados en el primer año, segundo año de la pandemia con la cuestión de las infecciones agudas, las infecciones muy graves que ameritaron hospitalización, etcétera, que se llegó a decir que COVID se iba a transformar en un catarro, en una gripe sin mayores secuelas.
Y la cuestión es que estamos viendo que no es así, que hay una porción importante de la población que sí tiene secuelas, aunque no haya tenido una infección severa. Entonces, en la actualidad, diversos grupos de investigación, y en el cual nos incluimos en el laboratorio de hemostasia y biología vascular, estamos estudiando este COVID persistente, del que se han descrito numerosos síntomas, y la cuestión es que muchos de estos síntomas pueden pasar desapercibidos, pero se presentan en todas las poblaciones, o sea, en todos los rangos de edad, e incluso en niños y adolescentes. Hace unos cuantos días se publicó un estudio grande en los cuales se estudian cuáles son estos síntomas. Para la población general, los más frecuentes son neuropsiquiátricos, y por esto han pasado de alguna forma desapercibidos, porque pues algunos pueden confundirse con una cuestión emocional, incluso llegaron a confundirse con cuestiones emocionales relacionadas con el confinamiento. El más frecuente, por ejemplo, en niños y adolescentes, es cambios en el humor, hay cambios en la capacidad de concentración, cambios en la memoria, esto en todas las poblaciones, pero en niños parece ser especialmente difícil, ¿no? o especialmente evidente. Hay muchos otros síntomas, la variedad de síntomas son listas de hasta 25 o 30 síntomas, incluyen, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares. También hace una semana salió un artículo de un grupo muy importante enfocado en COVID persistente solamente hacia los síntomas cardiovasculares. Lo que nosotros estamos estudiando en el laboratorio son alteraciones protrombóticas, es decir, en la capacidad de coagulación de la sangre, y esto es algo que apenas estamos empezando a ver. Entonces, no se puede decir que COVID vaya a ser un catarro. Aparentemente el virus, por el tipo de receptores con los que se internaliza en las células a las cuales afecta en la infección, aunque ésta sea leve, sí parece que pueden dejar secuelas. Entonces, realmente nuestra mejor apuesta sigue siendo el tratar de no enfermarnos, porque todavía no está bien estudiado cuáles puedan ser estas secuelas a largo plazo del virus, de la infección por el virus. Entonces, de algunos otros síntomas está, por ejemplo, el dolor articular, cansancio, la fatiga es uno de los importantes, hay síntomas gastrointestinales, entonces, y hay personas que los refieren de forma no leve o no benigna, sino que tienen una sintomatología que ya meritaría incluso pues clasificarlos en algunas personas como una enfermedad, o como se le está llamando también síndrome post-COVID, y se da cuando la infección reunió ciertas características, ¿no? Entonces, es algo que está empezándose a estudiar en todo el mundo. Sí, y bueno, de acuerdo a los estudios, como usted mencionaba, estudios recientes, pues sabemos que esto es consecuencia de un estado inflamatorio crónico, ¿no? El cuerpo está tratando de defenderse, y al tratar de defenderse, pues se puede incluso empezar a atacar a sí mismo, ¿no? Este estado de inflamación tan fuerte, pues es lo que puede traer estas secuelas. Y nosotros, como usted mencionaba, doctora, en el laboratorio nos dedicamos a esta área de la hemostasia, ¿no? ¿Qué alteraciones, me gustaría que nos compartiera, qué alteraciones hemos encontrado, hemos visto en estos pacientes, ¿no? Y por qué estamos ahorita enfocados en esta parte de COVID persistente? Porque como usted mencionaba, pues hemos encontrado personas que de repente dicen, tengo moretones de la nada, ¿no? O tengo problemas para que me deje de salir sangre de la nariz, o cosas así, ¿no? Particularmente, ¿qué es en lo que está interesado el grupo de trabajo? Pues sí, justamente esta parte es muy importante para el laboratorio de hemostasia y biología vascular, el enfocarnos en los problemas trombóticos, estos problemas de alteraciones en la coagulación de la sangre con la infección por COVID se empezaron a ver desde el inicio de la pandemia. Todavía me acuerdo yo que todavía no cerrábamos en México las actividades cuando yo empecé a escuchar acerca de que los pacientes presentaban alteración en los dímeros D, que es un biomarcador, como tú sabes, muy importante,
Y esto nosotros lo estudiamos en el estudio que tuvimos la oportunidad de hacer ahí en el laboratorio, pues todos los diferentes biomarcadores protrombóticos que se activan, es una activación tremenda de la coagulación en los pacientes con enfermedad aguda, con enfermedad severa, que va además de acuerdo a la severidad. Los pacientes que presentan alteraciones protrombóticas iniciales más graves, pues tienden a evolucionar a la severidad más fácilmente. Y en esto vemos que es importante esto de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Sí, de hecho es algo que también quería como tocar en esta plática, porque realmente es curioso, porque sabemos que México es un país, en donde tenemos una alta prevalencia de personas obesas, de personas diabéticas, y que es un estado que condiciona un proceso inflamatorio, ¿no? Y si a eso después le agregamos un insulto inflamatorio, una alteración como es la infección por COVID, pues esto se puede ver potencializado, ¿no? Además, en el proyecto del que está hablando, en el que estuvimos realizando durante 2020-2021, pues también vimos que el estado inflamatorio de esos pacientes también correlacionaba con la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y bueno, haciendo como el link entre eso y lo que estamos tratando de entender ahora, que es el COVID persistente, pues es importante conocer cómo es el estado inflamatorio de sujetos que a lo mejor se contagiaron hace 4 meses, 5 meses, y que todavía siguen teniendo como dolores de cabeza, musculares, etcétera, 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 ¿no? Actualmente, doctora, el laboratorio ¿está enfocado en esto? Sí, pues justamente en este momento tenemos un proyecto que acaba de ser apoyado por el CONACYT en la convocatoria de Ciencia de Frontera y de Controversias en la Ciencia, en la cual vamos a abordar justamente el papel de la inflamación crónica en enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión, incluso enfermedades reumatológicas, que son pacientes que presentan ya ciertos niveles de inflamación crónica por la cuestión de su enfermedad, y pues que desde el principio de la pandemia, en particular, por ejemplo, para hipertensión y diabetes, vimos que tenían la tendencia a ser una infección más severa que personas que no tienen algún padecimiento subyacente, ¿no? Entonces, esto es algo que nos interesa mucho, esta línea entre la inflamación y la coagulación, que nosotros le llamamos hemostasia, pues nos puede dar muchas claves para poder entender los procesos en el COVID persistente. Entonces, pues nos estamos enfocando a eso. Sí, y es muy interesante, ¿no, doctora? Porque además de todo esto que mencionaba usted, pues están otras patologías, otras enfermedades que aquejan a la población, como son las autoinmunidades, ¿no? Enfermedades que son muy prevalentes en México, como es la artritis reumatoide, etcétera, que también tienen este condicionamiento de inflamación en el estado general del cuerpo, y que después pues puede correlacionar con una peor pronóstico para los pacientes. Y en esta área podemos tener cierta clave, porque a estos pacientes al inicio de la pandemia pues pensábamos que les iba a ir muy mal o que iban a tener una enfermedad más grave. Sin embargo, al parecer no fue así por algunos de los medicamentos que estos pacientes utilizan que se utiliza para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, esto nos puede dar claves también para poder llegar a identificar, como sabes, ya se han desarrollado algunos medicamentos específicos, pero podemos también estudiar algunos de los medicamentos que ya tenemos para otras enfermedades y que pudieran llegar a ser de utilidad. De hecho, se llegaron a usar algunos de ellos que pues no, unos inhibidores de interleucina 6, etcétera, que no tuvieron tan buena respuesta entre todos los medicamentos que se utilizaron para esta pandemia, pero sí siempre pues producir conocimiento, el generar conocimiento acerca de cómo funcionan. En COVID-19 mucha gente dice, pues ya se está acabando la pandemia, ya no vale la pena seguirlo estudiando, pero la realidad es que no, que todavía tenemos muchas interrogantes, no tenemos la certeza de cómo se comporta todavía en el largo plazo, y quedan muchas preguntas que hay que responder, y pues es de gran importancia el seguir generando conocimiento en estos aspectos. Sí, exactamente, y en estas infecciones que son causadas por virus y que puede aparecer una nueva cepa o un nuevo virus en cualquier momento, es importante pues entender
estos procesos que nosotros llamamos en medicina fisiopatológicos de la enfermedad, porque esto nos da pie al desarrollo y la identificación de lo que llamamos nosotros blancos terapéuticos, ¿no? Creo que eso es algo muy importante en el laboratorio de hemostasia, el tratar de desarrollar un panel de biomarcadores que nos permitan identificar o clasificar cómo le va a ir al paciente, ¿no? En los pronósticos, y por otro lado, al equipo médico identificar marcadores para tratar de disminuir este proceso inflamatorio y que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Claro, y recordar siempre pues que estas infecciones suelen tener un comportamiento cíclico. Entonces, aunque en este momento vayamos ya a la baja y que ha habido históricamente infecciones que casi han desaparecido, pues si recordamos en los últimos años, ya en la historia moderna, todo el mundo se acuerda de las epidemias de influenza, de principios del siglo, etcétera, pero la realidad es que hemos tenido epidemias severas recientemente. Por ejemplo, tuvimos la de chikungunya, tuvimos Zika, el dengue siempre está regresando, y que ahora quedaron un poco a un lado con la cuestión de coronavirus, pero que pueden volverse a presentar. Entonces siempre tenemos que estar preparados y sobre todo tener el conocimiento de cómo se comportan, como tú dices, desde el punto de vista fisiopatológico estas infecciones, para poder enfrentarlas en el momento que pueda volver a haber eventualmente pues algún pico nuevo en alguna región del mundo, ¿no? Claro, y también porque pues no es como que te contagiaste de SARS-CoV-2 y ya no te va a dar nada más en lo que estás en ese periodo, ¿no? Sí. Hay coinfecciones, sabemos que hay coinfecciones entre diferentes virus o diferentes agentes patógenos, y que esto también puede poner en riesgo al paciente, ¿no? Y es importante, como usted menciona, conocer cómo se comporta cada uno para saber cuál es la posible respuesta o entender la respuesta del paciente, ¿no? Exactamente. Exactamente, y pues en esto a mí lo que me tiene súper convencida es que ante estos agentes virales, pues la mejor respuesta y nuestra mejor arma siempre van a ser las vacunas. Siempre el poder prevenir este tipo de infecciones, pues es algo que es de gran importancia y que nos ayuda realmente a lo largo de la historia. Lo que ha conseguido erradicar estas infecciones pues han sido las vacunas. Pues muy bien, doctora, pues un gusto estar con usted hablando sobre este tema tan interesante, tan relevante y tan importante, ¿no? en estos momentos a nivel mundial. Gracias por compartir. No, Alan, muchísimas gracias, y pues muchas gracias a todo el auditorio que nos escucha en esta entrevista. Hablemos de mundos.